Estimados estudiantes, esta es la explicación de la guía número 3, Geometría, octavo grado. En esta guía, las temáticas a trabajar son perímetro de figuras planas, área de círculos, cilindros y conos, y volúmenes de cilindros y conos. Comencemos con perímetro. El perímetro de una figura geométrica plana es igual a la suma de las longitudes de sus lados. Ejemplo 1. A continuación se muestra el cálculo del perímetro de algunos polígonos regulares. Miren este primer polígono regular. Es un triángulo. ¿Es un triángulo de qué tipo? Es un triángulo equilátero. Significa que tiene sus tres lados iguales. Nos dan la medida de uno de sus lados, 4 centímetros. Al ser un triángulo equilátero, sabemos que los dos lados restantes son iguales, es decir, que todos miden 4 centímetros. Calcular el perímetro simplemente es la suma de sus tres lados, es decir, 4 más 4 más 4 igual a 12 centímetros. Esta otra figura es un cuadrado que tiene uno de sus lados 2 centímetros. Sabemos que un cuadrado tiene sus cuatro lados iguales. Sería 2 por 4, 8, ese será su perímetro. Y esta tercera figura es un hexágono regular. Un hexágono es una figura geométrica de 6 caras o 6 lados. Y al ser regular significa que todas son iguales o tienen la misma medida. Por lo tal sería 3 por 6, 18 centímetros. Ese es el perímetro. De esta forma calculamos los perímetros de figuras planas. Miren este ejemplo 2. Es una figura geométrica plana, la cual está conformada por dos figuras geométricas realmente. Aquí tenemos aparentemente un rectángulo y un triángulo unidos. Ahora nos piden que calculemos cuánto mide este lado X, el lado desconocido, y en el ejercicio nos dicen que el perímetro de la figura es 31 metros, significa que la suma de todos sus lados es 31. Ese valor lo sabemos, incluyendo la X. Ahora, para calcular el valor de la X o el lado desconocido, simplemente tomamos el 31, que es el total del perímetro, menos cada uno de los valores que nos están dando. Es decir, 31 menos 10 sería 21, 21 menos 8 sería 13, 13 menos 6 sería 7. Por lo tanto, el lado desconocido mide 7 metros. Actividad, estudiante, debes de calcular el perímetro de los polígonos de las figuras que están aquí relacionadas. Muy sencillo, simplemente suma todos los lados y determina cuál es el perímetro. Área del círculo. El área del círculo es igual al producto de pi por el radio elevado al cuadrado. Es decir, área es igual a pi por radio al cuadrado. Esta es la fórmula para calcular el área de una circunferencia o de un círculo. Pi por radio al cuadrado. Pero hay otra forma de calcularlo también y es multiplicando pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Hay dos formas. ¿Por qué? Porque en el círculo te pueden dar el radio o te pueden dar el diámetro. Si te dan el radio, utilizas la fórmula pi por radio al cuadrado. Si te dan el diámetro, utiliza la fórmula pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Bien, ejemplo o ejercicio 1. Te dan una figura, un círculo con un radio 2 y te piden calcular el área. ¿Cómo lo calculas? Como nos dieron el radio, utilizamos la primera fórmula, pi por radio al cuadrado. Pi por, como el radio es 2 centímetros, como pueden ver, es pi por 2 elevado a la 2 o al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4, sería pi por 4. Pi vale 3.1416, si lo multiplicas por 4, eso te va a dar como resultado 12.57 centímetros cuadrados. Cuando calculamos área, nuestra respuesta siempre va a estar en unidades cuadradas. Como el radio está en centímetros, la respuesta va a estar en centímetros pero cuadrados. Ejercicio 2, nos dan el diámetro, ya no nos dan el radio. Como nos dan el diámetro, utilizo la otra fórmula que dice pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Como el diámetro es 5, 5 al cuadrado sobre 4 y 5 al cuadrado es 5 por 5, eso da 25. Entonces sería pi por 25 y como pi vale 3.1416 sería 3.1416 por 25 y ese resultado lo divido entre 4. Eso me va a dar 19.63 centímetros cuadrados. Actividad, defina lo siguiente. Ustedes van a colocar la siguiente definición. Muchachos, A, ¿cuál es el radio de una circunferencia? Define qué es eso del radio, defínelo. Si puedes investigarlo, investigalo. Si quieres saberlo, colócame esa definición, qué es el radio de una circunferencia. Y dibújame una circunferencia con un radio. B, ¿cuál es el diámetro de una circunferencia? Y dibújelo. Lo mismo. Y C, ¿cuál es la diferencia entre diámetro y radio? También tienes que
calcular el área de la siguiente circunferencia. Dibuja un círculo con radio 3.5 centímetros y calcule el área. Es preferible que estos dibujos lo hagas a escala, pero yo utiliza una regla y un compás para que puedas hacer dibujos bien hechos. Entonces dibuja un círculo de radio 3.5 centímetros. Recuerda que el radio es el punto desde el centro de la circunferencia a una de sus lados o a uno de sus bordes, ¿verdad? Lo dibujas, que tenga radio 3.5 centímetros y calcula el área, aplicando la fórmula. Segundo, dibuja un círculo de radio 3 centímetros y calcula el área. Tercero, dibuja un círculo de diámetro 8 centímetros y calcule el área. Y por último, dibuja un círculo de diámetro 4 centímetros y calcule el área. Bien, vámonos ahora al área de cilindros y conos. El área de un cilindro. Para calcular el área de un cilindro vamos a aplicar esta fórmula que dice área total. Área total es igual a 2 AB más AL. ¿Qué es AB? AB lo ven aquí. AB es el área de la base. ¿Y qué es AL? AL es el área lateral. Entonces, ¿cómo calculamos el área lateral? Que es el primero que tenemos aquí. El área lateral es lo que rodea este cilindro, se llama área lateral. Y la calculas multiplicando 2 por pi por el radio por la altura. 2 por pi por el radio por la altura. Y AB, que es el área de la base, recuerden que este cilindro tiene una base tanto arriba y una base tanto abajo. Cuando calculamos el área de la base es una de las dos, o la de arriba o la de abajo, que son iguales, y es igual a pi por el radio al cuadrado. Para calcular el área total del cilindro debemos de sumar toda el área que calculamos lateral, que es el AL, más el área de la base de arriba, más el área de la base de abajo. Como son dos áreas de bases, por eso que aquí aparece un 2AB. Entonces aplicamos esta fórmula. Área total del cilindro es 2 por área de la base más área lateral. Ejemplo, determinar el área lateral del cilindro si su radio mide 12 centímetros y su altura 20. Aquí solamente vamos a calcular el área lateral en este ejercicio, solamente el área lateral. Entonces, como la fórmula área lateral es 2 por pi por r por h, 2 por pi por r por h es la fórmula. 2 por pi, ¿cuánto vale r aquí? El radio vale 12, 2 por pi por 12 por la altura, que es h, que vale 20, por 12 por 20. Y multiplica 2 por 3.1416 por 12 por 20. Eso te va a dar 400. Bueno, aquí no multiplicaron pi. Ojo, dejaron el término pi. Entonces tengan cuidado con eso. Aquí multiplicaron solamente 2 por 12 por 20. Y 2 por 12 por 20 dio 480 y queda pi centímetro cuadrado. Lo puedes dejar así o multiplicas por 3.1416 y también es válida la respuesta. Es decir, 480 por 3.1416 y la respuesta es totalmente válida. Ejemplo 2. Determinar el área total del cilindro si su radio mide 10 centímetros y su altura mide 16. Entonces aplicamos el área lateral, 2 por pi por el radio vale 10 por la altura que vale 16 y multiplicaron todo, les dio 320 por pi. Si quieren lo multiplica 320 por 3.1416, como dije anteriormente. Y el área de la base es pi por radio al cuadrado. Pi por, como el radio vale 10, pi por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, 10 por 10 da 100. Sería 100 por pi o pi por 100, que es lo mismo. Y si quieres lo multiplicas, 100 por 3.1416. Y luego reemplazas en la fórmula de área total. La área total es igual, recuerden, a 2 por el área de la base. El área de la base te dio esta. 100 por pi sería 2 por 100 por pi. Y 2 por 100 da 200. Por eso nos sale este 200 pi más más el área lateral, y el área lateral nos dio aquí 320 por pi, que es el que ven aquí, 320 por pi. Y la sumatoria de 200 pi más 320 por pi me da 200 más 320, 520 pi centímetro cuadrado. Si quieren, también lo pueden multiplicar, 520 por 3.1416. Actividad, calcular el área de los siguientes cilindros. Tienes este cilindro con altura 3. Vamos a comenzar por el radio. Tenemos este cilindro con un radio de 5.3 centímetros, es el radio, y la altura es 3R, significa que es 3 veces el radio. Es decir, que la altura es 3 por 5.3, y 5.3 por 3 da 15.9, significa que la altura de este cilindro es 15.9 centímetros. Esto es para que aprendan a interpretar simbología matemática. 3R significa 3 veces el radio, ¿ok?
En este cilindro tenemos un radio de 10 centímetros y una altura de 20. Calcula el área total. Recuerda, debe calcular primero el área lateral, luego calculas el área de las bases. ¿Ok? Y aplica la fórmula de área total. Hay un tercer problema para que lo resuelvan. Área de conos. Ahora vamos a calcular el área de conos. ¿Cómo calculamos el área de un cono? El área de un cono lo calculamos con la siguiente fórmula. Pi por R por, y entre paréntesis, radio más G, donde G es la generatriz. Este es un cono. Esta diagonal que vemos aquí se llama generatriz. La distancia de este punto central a acá se llama radio y esta altura central es la altura, valga la redundancia. Entonces simplemente utilizamos la fórmula y reemplazamos los valores. Calcular el área total y volumen de un cono cuya generatriz mide 13 centímetros, es decir, este diagonal mide 13, que es la generatriz, y el radio de la base son 5. Entonces, el área es igual a pi por r por, entre paréntesis, r más g. ¿Cuánto vale r? R vale 5. Entonces aquí en esta r va un 5 y en esta r va un 5. La generatriz, que es g, vale 13. Multiplicas todo. Pi por 5 por, abre paréntesis, 5 más 13. 5 más 13, 5 más 13 lo resuelves, te da 18 centímetros y acá te queda pi por 5 por 18. Entonces pi vale 3.14 por 5 por 18. 3.14 por 5 por 18 te da 282.6 centímetros cuadrados. Recuerden que el área siempre da en unidades cuadradas. Actividad, calcula el área de los siguientes conos. Esto es un ejercicio que vas a realizar aplicando la misma fórmula que aplicamos anteriormente. Calcula el área. Dibuja un cono. Actividad 2, dibuja un cono con radio de 6 centímetros, en vez de 4 el radio va a ser 6 y la generatriz 10 en vez de 5 va a medir 10 la generatriz y calcula el área. Tercero, dibuja un cono con diámetro 15, en vez de 4 va a ser 15 y generatriz 12 en vez de 5 va a ser 12 y calcula el área. Y es todo, muchachos. Cualquier duda que tengan me escriben, que con mucho gusto, con todo el mayor de los gustos, los voy a hacer acompañamiento y asesoramiento.